Mi nombre es Daniel Estrada Cárdenas y el día de hoy les voy a presentar la exposición de la nivelación de la materia de español. Bueno, esta exposición tiene distintos temas y uno de los temas que se aborda es las categorías gramaticales. Empecemos. ¿Qué es un sustantivo? Un sustantivo es la palabra con la que se identifica o se nombra una persona, un lugar, un sentimiento o una cosa. Es con la que se identifica cuál es el personaje de una oración. Se le agrega este nombre porque las oraciones también tienen distintas partes. Entonces, una de sus partes es el sustantivo, que es el personaje que actúa en esa oración. ¿Qué es un adjetivo? Son palabras que nos expresan o nos indican una pequeña característica del sustantivo. En este caso, un ejemplo podría ser pelota azul. El adjetivo sería azul, azul. Y el sustantivo sería pelota. Nos está indicando una pequeña característica del sustantivo. ¿Qué es un artículo? Un artículo es la palabra que acompaña o se antecede al sustantivo. Se utiliza mucho en las oraciones. Tiene su género en masculino y femenino y su forma en plural y singular. Algunos ejemplos pueden ser la, el, las y los. ¿Qué es un verbo? Un verbo es la palabra que nos indica o nos expresa la acción que está haciendo el sustantivo, la acción que se está haciendo en la oración. El verbo tiene su forma infinitiva, que sería, por decirlo así, su forma normal, que se caracteriza por terminar en ar, ir. Algunos ejemplos podrían ser correr, reír, jugar, que estos serían verbos que están en su forma infinitiva. ¿Qué es un pronombre? Un pronombre son palabras que se utilizan mucho en las oraciones. Se utilizan para reemplazar nombres, para no crear o repetir tanto los mismos nombres. En este caso, algunos ejemplos pueden ser yo, tú, ella, ellos. Como vimos en los ejemplos, también tiene su forma masculino y femenino y singular y plural. ¿Qué es un adverbio? Un adverbio es la palabra que acompaña al verbo y nos describe cómo se está desarrollando, dónde se está desarrollando y de qué manera se está desarrollando. Un ejemplo lo tengo aquí, que podría ser Juan corrió rápidamente hacia allí ayer durante el día. En este caso, el verbo en esta oración sería corrió y el sustantivo Juan. Pero el adverbio, ¿cuál sería? El adverbio sería rápidamente, porque nos está indicando cómo se está desarrollando el verbo. Nos está diciendo que el verbo corrió se desarrolló rápidamente, corrió rápidamente. O otro adverbio, como miramos acá, que también nos indica el lugar donde se desarrolló, puede ser hacia allí, ayer durante el día. Nos está diciendo cuándo se desarrolló y cómo se desarrolló. Clasificación de las palabras según su número de sílabas. Es el siguiente tema que se aborda en esta exposición. Clasificando las palabras. ¿Qué es una sílaba? Una sílaba es un fragmento de una palabra o un fragmento de sonido que se utiliza para formar una palabra. Las palabras tienen fragmentos que son los fragmentos de sonido, que en este caso se llaman sílabas. Cada palabra se divide en cierta cantidad de partes para formarse. ¿Por qué es importante contar con las sílabas? Para mejorar ya sea nuestra escritura o nuestra comunicación oral. Bueno, clasificación general. Las sílabas tienen una clasificación porque hay distintos tipos de sílabas, por decirlo así, distintos tipos de palabras que tienen distintos tipos de sílabas. En este caso, las palabras se clasifican en monosílabas, que son las que tienen una sola sílaba, bisílabas, que son las que tienen dos sílabas, trisílabas, que son las que tienen tres sílabas, como lo dice su propio nombre, y polisílabas, que son las que tienen cuatro o más sílabas. Ahora vamos a explicar una por una. Las palabras monosílabas, como ya lo miramos anteriormente, las palabras monosílabas son las que cuentan con una sola sílaba. Al contar con una sola sílaba es bastante obvio entender que es una palabra muy corta. En este caso aquí tengo los ejemplos: sol, mar, pan, tú y fe. Acá los tengo organizados para saber cuál es su sílaba. Como son palabras muy cortas, en este caso la sílaba abarcaría toda la palabra. Sol, su sílaba sería sol, la palabra completa. Mar, mar, pan, pan, tú, fe, fe. La palabra es la sílaba, por decirlo así.
Palabras bisílabas, como ya lo miramos anteriormente, las palabras bisílabas son las que cuentan con 2 sílabas, entonces estas palabras ya no son igual de cortas que las anteriores. Aquí tengo algunos ejemplos. Los ejemplos pueden ser casa, mesa, perro o nube. Aquí los tengo divididos para saber cuáles son sus sílabas. Como son 2 sílabas, entonces la palabra se debe dividir en 2 partes. Las palabras bisílabas. Acá están. Casa, en este caso, su número de sílabas son 2, porque eso son las palabras bisílabas, y sus sílabas serían ca, sa. Mesa sería me, sa. Perro sería pe, ro. Y nube sería nu, pe. La palabra se divide en 2 partes. Las palabras trisílabas, su definición, como ya lo miramos antes, las palabras trisílabas son las que cuentan con 3 sílabas, con 3 sílabas, o sea, 3 divisiones. Aquí tengo algunos ejemplos de estas, que podría ser teléfono, elefante, pelota. Para no hacerlo tan largo voy a explicar solo uno. Bueno, pelota tiene, como ya lo dijimos, trisílaba, tiene 3 sílabas, entonces se divide en 3 partes. Pelota, pe-lo-ta. Ahí están sus 3 divisiones, o sea, sus 3 sílabas. Las palabras polisílabas, como lo miramos al principio, las palabras polisílabas son las que tienen 4 o más sílabas. En este caso serían las que se dividen en 4 partes o más de 4 partes. Aquí tengo algunos ejemplos, que puede ser mariposa, computadora, electricidad. Y aquí las tengo organizadas para saber cuál es su número de sílabas. Por ejemplo, mariposa, si las contamos es 1, 2, 3, 4. 4 sílabas, entonces por eso es polisílaba. Y sus sílabas serían mariposa. O computadora, con la palabra computadora vamos a contarlas 1, 2, 3, 4, 5. Como nos dice que son las que tienen 4 o más, computadora al tener 5 sílabas entra en estos tipos de palabras. Y sus sílabas son computadora, lo mismo en electricidad, que tiene 5 sílabas, electricidad. Bueno, el siguiente, conclusión. Conocer el número de sílabas es importante para mejorar nuestra escritura y expresión, para comunicarnos mejor y entender o tener mejor manejo del lenguaje. Gracias a esto podemos comunicarnos o entendernos mejor, porque podemos hablar como debe ser y no tener errores comunes en la escritura o en lo oral. Anacolutos y barbarismos. Este es el siguiente tema que se ve en esta exposición. Anacloutos y barbarismo. Bueno, ¿qué es un anaclouto? Definición. Un anaclouto puede ser una ruptura en la estructura. Puede ser algo que no concuerda en una oración o que no se entiende muy bien. Para entenderlo mejor vamos a ver un ejemplo. Esto puede ser un anaclouto, normal en la escritura. Acá tengo el ejemplo. Mi hermano, cuando vamos al cine, no le gustan las palomitas. Se entiende lo que quiere decir, pero no está bien escrito, o sea, no tiene una estructura buena. En este caso la corrección sería: a mi hermano no le gustan las palomitas cuando vamos al cine. Ahí ya tiene una estructura que se entiende mejor. A pesar de que la palabra se entendía antes, estaba mal escrita, por decirlo así. Y aquí pues tenemos la corrección. ¿Qué es un barbarismo? Un barbarismo, su definición, puede ser alguna forma incorrecta de pronunciar unas palabras o escrituras, ya sea ortográficas o al hablar. Ortográficas puede ser en la escritura, como ya lo dije, son errores comunes que se cometen en el lenguaje y que se cometen muy seguido en el lenguaje. En este caso, tipos de barbarismos. Acá hay algunos muy conocidos ortográficos que serían de escritura. Haber en vez de haber. Se escuchan igual, pero acá haber lo escriben con V y haber no va con V, sino que va con V larga. Bueno, la otra podría ser haiga en vez de haya. Aquí también está mal. Haiga no se debe decir porque es como si no existiera esa palabra. Y lo correcto es decir haya. Y ande en vez de anduve. Ande tampoco se debe decir, está mal, no se dice, sino que se dice anduve. Ejemplos comunes de barbarismos. En este caso, hay unos ejemplos comunes que estos ya serían como más de pronunciación al hablar y algunos de ortográficos. Vinistes en vez de viniste. Como pueden ver, le agregan una S al final, como si fuera plural, pero
no lo es, eso está mal, porque eso sería una palabra, por decirlo así, que no existe en nuestro vocabulario. La forma correcta de decirlo es viniste. Fuiste en vez de fuiste, lo mismo que en el anterior, le agregan una S al final como si fuera plural, pero si lo dices en plural también está mal, porque no es una palabra que no existe, se dice fuiste. Prever en lugar de prever, lo colocan con doble E, o sea la pronunciación es más larga, pero eso está mal, se dice prever. ¿Por qué debemos evitarlos? Para mejorar nuestra actitud y tener un mejor entendimiento de nuestro lenguaje y podernos entender más al hablar, porque son errores muy comunes que se hacen en nuestro lenguaje. El siguiente tema de esta exposición es los movimientos literarios. El primer movimiento literario, que van a ser todos los que voy a exponer, es el romanticismo. El romanticismo surgió a finales del siglo XVIII en Europa. Se caracterizó por lo artístico, la imaginación y todo lo que tiene que ver con lo arte y lo creativo. Sus características son la exaltación de los sentimientos, también está el rechazo a las reglas clásicas y a la razón. Otra de sus características puede ser la importancia del yo y la libertad individual. Y otra característica puede ser la valoración de la naturaleza, entre otras características, porque acá están solo las principales. Sus temas, los temas principales de este movimiento literario es el amor, lo idealizado o lo imposible, la libertad, también la muerte, soledad y todo esto, y el nacionalismo y lo popular. Todos estos son temas que se abarcan en este movimiento literario. Autores y obras. Sus autores más conocidos, pues no lo sé pronunciar bien los nombres, es Gustavo Adolfo Becker, y una de sus obras más conocidas es Rimas y Leyendas, que es una obra conocida de este movimiento. El otro es José de Espronceda, y una obra conocida es El estudiante de Salamanca. Otra autora famosa de este movimiento es Mary Shelley, que una obra conocida es Frankenstein, que esa sí la conozco. Otra autor conocido es Johann Wolfgang von Goethe, okay, es difícil de pronunciar, y una obra conocida es Fausto. El siguiente, los géneros de este movimiento es la poesía lírica, la novela, que son géneros que se hacen en este movimiento, cosas de las que se tratan o que se hace mucha novela en este movimiento. También está el drama romántico. El realismo apareció en el siglo XIX como respuesta al idealismo o al romanticismo. Nació en Francia y poco después se expandió por otros países y por toda América. Sus características son la representación objetiva y la realidad, la descripción detallada y el lenguaje claro, el interés por los problemas sociales, económicos y políticos. Y otra puede ser la observación científica de la conducta humana. Esas son características que se ven en este movimiento. Los temas principales de este movimiento son la vida cotidiana, conflictos sociales y de clase, crítica a las instituciones, entre otros temas. Los autores y obras, aquí mismo los nombres son difíciles de pronunciar, pero bueno. Un autor conocido es Benito Pérez Galdós, que su obra más conocida es Fortunata y Jancita, que es una de sus obras más conocidas dentro de este movimiento y de ese autor. Y otro autor puede ser Leopoldo Alar, Clarín. Y una obra conocida es La Regenta. Otro autor es Honore de Balzac. Y una obra conocida de él es La Comedia Humana. Y otro autor, que va a ser el último que vamos a pronunciar, es Charles Dickens. Y su obra conocida, y la obra conocida de este movimiento,
creada por este autor, es Oliver Twist. Los géneros de este tema. Los principales géneros que se abarcan en este tema puede ser la novela, el cuento y el ensayo. Pero la novela es lo que más se ve en el género, lo principal del género, de este género. Se abarca mucho la novela. Muchas gracias.